Capítulo 5. El extraordinario poder de la mente. El pensamiento es creativo. La mayoría de los humanos actúan primero y luego se dejan tocar por los efectos que sus acciones han provocado en ellos. Ellos concluyen rápidamente que son sus acciones que importan más en la manera en que su vida transcurre. Aunque es cierto que una acción puede influenciar su estado de ser, es su estado de ser que es el punto de atracción. De hecho, sus acciones no hacen una gran diferencia en su vida. Es mucho más en la forma en que se siente que importa. Abraham Hicks. Usted debe saber que, mucho más que nuestras fuerzas físicas e intelectuales, poseemos una fuerza todavía más potente que nos permite crear todo lo que queremos. Esta superfuerza proviene de nuestros pensamientos. El pensamiento actúa principalmente de dos maneras. Primero, él actúa creando formas en nuestra mente, y estas formas atraen otras ideas similares que motivarán nuestras acciones. Y lo que olvidamos es que el pensamiento actúa también sobre los elementos a nuestro alrededor, a la manera de un imán. Es posible comprender estos dos aspectos del pensamiento a través del ejemplo de la creación del mundo físico por Dios. En las primeras páginas del Antiguo Testamento, en el libro del Génesis 1:3, está escrito cómo Dios creó nuestro mundo físico para explicar el proceso de creación. El autor utiliza 7 veces la misma frase. Entonces dijo Dios, sea XXXXX, y fue XXXXX. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1:3. Al principio, como no había materia física en el universo todavía virgen, entonces Dios no pudo transformar la materia física como nosotros lo hacemos. Dios creó todo el universo material a partir del suministro invisible, es decir, a partir de la nada. Y el autor nos dice cómo Dios lo hizo. El primer índice está revelado en el segmento, Dios dijo. Como la base de toda creación, de toda acción y de toda palabra es un pensamiento, esto quiere decir que Dios empezó por tener un pensamiento, una intención, un deseo de una cosa a crear. El segundo índice está exprimido en lo que dijo, así sea. Fíjese en cómo este pensamiento está expresado con una actitud poderosa, de la forma de una orden indiscutible que deja ningún espacio para la duda. Así es la actitud necesaria para poder crear. Finalmente, el autor concluye que el objeto fue creado. El potente pensamiento generó los movimientos necesarios en el universo invisible que permitieron a la materia sin forma de tomar forma convirtiéndose en materia física. 6 es el milagro de la creación. Así, con tan pocas palabras, el autor llega a explicar el método y la actitud que usa Dios para crear todas las cosas. Y cómo, las causas iguales siempre producen efectos iguales, cualquier persona que aplicará este método y esta actitud causará innegablemente milagros en su vida. Entonces, no son tanto las palabras que pronunciamos ni nuestros esfuerzos desmesurados que crean las cosas, sino nuestros pensamientos amplificados por una actitud dominante. El pensamiento intenso es creativo. Él provoca la manifestación del objeto de la idea. El autor. Esta enseñanza es de una importancia primordial porque nos dice cómo podemos crear, nosotros también, todo lo que deseamos, a partir de la nada. También explica por qué tenemos la vida que tenemos. La base de toda creación, de toda acción, de toda palabra es el pensamiento. Sin el pensamiento, nada puede ser creado. El autor. Como fue el caso durante la creación del mundo físico por Dios, la base de cualquier creación humana debe ser un pensamiento, un deseo o un sueño. De hecho, el albañil no puede construir nada si él no tiene una idea del estilo de casa que va a construir, sin un plan, es decir, sin un pensamiento exprimido que describe el tipo de casa a construir. Pero una vez que tiene la idea, él puede crear la casa a partir de los suministros materiales, es decir, modificando y modelando las materias existentes. El pensamiento intenso provoca los movimientos necesarios para la realización del objeto del pensamiento. A partir del momento en que usted tiene un primer pensamiento y que lo desarrolla, lo precisa y le otorga suficiente atención y tiempo para hacerlo activo, los elementos de los universos físico y no físico se ponen en movimiento hacia la realización del objeto del pensamiento. Primero,
sus pensamientos le afectan a usted mismo y usted empieza a avanzar en la dirección del objeto de su pensamiento. Por ejemplo, con la idea de una nueva casa, usted va a empezar a visitar casas en venta para ver lo que le guste en ellas, enseguida, dibujará un plan de su futura casa, después, transmitirá su idea a un albañil. Al mismo tiempo, aunque usted no se da cuenta, los elementos correspondientes rodeándole se ponen en movimiento por sí mismos como un imán. El pensamiento intenso provoca movimientos hacia la persona que está pensando o hablando, entonces, están atraídos hacia usted. Los eventos, las circunstancias y las ocasiones inesperadas. Las personas y los encuentros fortuitos. Los recursos disponibles que llegan en el buen momento. Las ideas inspiradas y intuiciones. Así, después de un pensamiento intensificado, es el universo que se mueve para preparar todo lo que es necesario para responder a mi demanda. Por milagro, alguien le ofrece un terreno, otra persona le habla de un excelente albañil, oye hablar de un evento por venir sobre la construcción y la renovación de casas. Poco a poco, los elementos a su alrededor que van en la dirección de su proyecto se ponen en marcha sin ninguna intervención de su parte. Usted tiene únicamente que dejarse portar por las corrientes. Relación entre los pensamientos y los sentimientos. Lo que piensa, usted lo siente, y lo que siente, usted lo crea. Abraham Hicks, El poder de crear. En el proceso de creación, no son realmente los pensamientos en sí mismos los que provocan todos estos movimientos, porque nos damos cuenta que la mayoría de nuestros pensamientos no se manifiestan y nunca se manifestarán en nuestra experiencia de vida. Una vez su deseo bien definido, es la actitud que hará que se realice o no el deseo. Y la actitud se revela en los sentimientos que tenemos en nosotros mismos. Esto funciona como una estación de radio. Los pensamientos son los emisores, mientras las emociones y los sentimientos que los acompañan son los amplificadores, y es la combinación de estos pensamientos con sus sentimientos respectivos, estos pensamientos amplificados, es decir, estos nuevos pensamientos amplificados o intensificados, que provocan los movimientos necesarios en el universo. Entonces, más fuertes son las emociones que usted siente, más aumenta su nivel de atracción, activando así las energías creativas del universo. Los universos físicos y no físicos funcionan bajo la forma de vibraciones. Y las vibraciones funcionan entre ellas mismas de dos modos distintos, o se atraen y se activan mutuamente, o se repulsan y se perturban. Son los príncipes físicos de la resonancia y de la interferencia. En este sentido, dos frecuencias similares resuenan, es decir, que se activan recíprocamente. Un pensamiento amplificado entra siempre en resonancia con las energías creativas de frecuencia similar, así que, según su manera de pensar, uno puede atraer el flujo de dinero, la nueva casa, el alma gemela, el empleo perfecto, o, de manera opuesta, la falta de dinero, un matrimonio destructivo, un trabajo degradante. Es frecuente creer que lo que pensamos o decimos es siempre de acuerdo con lo que pensamos en lo más profundo de nuestro ser. De hecho, nosotros nos mentimos enseguida a nosotros mismos. Sobre muchos temas, pensamos interiormente lo contrario de lo que hablamos. Por ejemplo, podemos pensar en la casa de nuestros sueños, pero interiormente, sabemos bien que no podemos pagárnosla. Son las emociones que sentimos acerca de un tema que nos dicen exactamente lo que pensamos de la cosa. Y son ellas las que ejercitan el poder de atracción. De este modo, nuestros sentimientos nos avisan si estamos atrayendo al objeto de nuestro deseo o al contrario. Existen tres combinaciones posibles entre los pensamientos y las emociones en el proceso de creación de lo que deseamos. El pensamiento de mi deseo, acompañado de las emociones respectivas, se convierten en una potente herramienta que atrae hacia mí el objeto de mi deseo. De forma similar, un pensamiento contrario a mi deseo, consciente o inconsciente, acompañado de emociones negativas, son la potente herramienta que atrae hacia mí el opuesto del objeto de mi deseo. Finalmente, el pensamiento de mi deseo acompañado de ninguna emoción, tendrá ningún poder de atracción. Es lo que explica que, toda acción realizada mientras que usted está en un estado negativo provocará los efectos contrarios a los objetivos que se desea alcanzar,
mientras que toda acción realizada tras de una inspiración y motivada por un deseo positivo de libertad, de crecimiento y de alegría estará en armonía con este objetivo. Si sus acciones tienen por objeto compensar un sentimiento de ausencia, entonces éstas acentuaron más la ausencia. Usted tendrá mejores éxitos en lo que aspira prestando atención a lo que quiere sentir en lugar de pensar en las acciones que debe emprenderse. Identificándose al estado de ser que busca conseguir, usted será inspirado para emprender las acciones apropiadas. Abraham Hicks, el poder de crear. El poder creador de sus creencias sobre su propia vida. Somos lo que creemos que somos y nos convertimos en lo que creemos poder ser. El autor. No nos damos cuenta del poder de nuestros pensamientos, los más intensos que son nuestros pensamientos recurrentes y creencias diario. Tenemos miles de pensamientos fugaces. Y por la poca atención que les prestamos, no se hacen poderosos y no crean nada. Al contrario, los pensamientos recurrentes que guardamos constantemente en la mente son tan poderosos que crean nuestra realidad. De hecho, nuestra experiencia terrestre es la imagen exacta de lo que creemos que puede ser nuestra experiencia con todas las restricciones y limitaciones que impongamos. Dicho de otra manera, usted es el retrato exacto de lo que usted cree que es y su experiencia terrestre es el resultado directo de lo que usted cree que puede ser su experiencia terrestre. Es como mirarse en un espejo. La persona que se mira en el espejo ve el reflejo de lo que piensa de sí mismo con todos sus prejuicios y los límites que se impone. Si ella piensa que es un perdedor, bueno para nada, verá en el espejo al mismo perdedor, bueno para nada. Si ella piensa que es una persona confiada que tiene éxito, aparecerá una persona confiada y exitosa en el espejo. Nos convertimos en la persona que creemos que somos o que podemos ser y nunca es el proceso contrario. En otras palabras, uno no es el bueno para nada, porque se equivoca a menudo, sino que uno se equivoca a menudo porque se cree es un bueno para nada. En resumen, es por medio de los pensamientos que cada uno es el creador de su propia experiencia terrestre, esté consciente o no. El conocimiento de esta verdad nos hace pasar de una víctima infeliz e impotente a ser, hacer y tener lo que quiere, al potente creador libre y responsable de su destino. Para poder cambiar los parámetros de su experiencia terrestre, es necesario, ante todo, aceptar que todo lo que ocurre en nuestra vida terrestre, lo bueno como lo malo, es únicamente la consecuencia de las creencias que tenemos de nuestra vida terrestre. Una vez esta verdad aceptada, tenemos solamente que cambiar nuestra manera de pensar y de creer nuestra experiencia terrestre. Cambiar su manera de pensar. La verdad les hará libres. Juan 8:31. Todas las religiones nos dicen que Dios es bueno. Pero, con lo que vemos en este mundo, es muy difícil creerlo porque si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué Él le permite tantas atrocidades y miseria? Por no comprender cómo funcionan las leyes del universo, no sabemos que somos nosotros mismos, por nuestra inconsciencia personal y colectiva quienes crean las cosas no deseadas y las atrocidades de este mundo. Preferimos pensar que son las obras de Dios, quien nos castiga por nuestros pensamientos perversos y nuestros actos reprehensibles. Pensar de esta manera es como culpar la fuerza de gravedad terrestre por hacernos caer. De hecho, la verdad es que el universo entero es bueno, que Dios es bueno. Lo bueno y el amor infinito son valores predeterminados. En el universo entero el mal, los demonios o el infierno no existen en el mundo no físico. Son exclusivamente creaciones humanas que se manifiestan únicamente en la vida de aquellos humanos que creen en esas historias. En nuestro mundo físico, somos los únicos creadores de las malas experiencias que son las enfermedades, la pobreza, las guerras, y esto, por medio de nuestros pensamientos negativos, limitados y erróneos. El proceso de creación de toda experiencia mala, como para las buenas, empieza con unos pensamientos pequeños que no parecen tener importancia. Con el tiempo, estos pensamientos sostenidos se activan y empiezan a tomar forma por medio de los actos de la misma persona que responde físicamente a estos pensamientos malos, y por medio de las oportunidades y de los encuentros que se presentan por sí mismo a la persona. Por ejemplo, enfoque su atención en la enfermedad, producirá una idea de enfermedad en su mente y, en última instancia, en su cuerpo. Pero, a cambio, sostenga el pensamiento que no hay ninguna enfermedad en el universo y que la verdad divina es la salud,
producirá la salud en su mente y en su cuerpo. La enfermedad es solo la consecuencia lógica creada por pensamientos negativos, limitados y erróneos sobre la salud. Es lo que explica que de dos pacientes afectados por la misma enfermedad, con las mismas capacidades físicas de curarse, uno muere mientras el segundo sana. Es la fuerza interior que es el factor decisivo. El primero piensa día y noche, con mucha angustia a la deterioración de su condición física, mientras el otro deja que los doctores cuiden a su cuerpo, mientras él se enfoca en su objetivo de recobrar la salud o piensa en otras cosas que le hacen sentirse bien. La historia de Norman Cousins es un famoso ejemplo de la grandeza del poder de la mente. Mientras los médicos tenían pocas esperanzas respecto a su curación, él decidió de ver, diario, películas cómicas para reír a carcajadas, dejando a sus emociones positivas el cuidado de restablecer el equilibrio natural de su cuerpo hasta la cura completa. De manera similar, enfoque su atención en la pobreza producirá una idea de pobreza en su propia mente y, en última instancia, en su realidad terrestre, pero, sostenga el pensamiento que no hay ninguna pobreza en el universo y que la verdad divina es la abundancia, producirá la idea de abundancia en su mente y finalmente, en su vida las personas que se hicieron ricas a pesar que experimentaron en su juventud la apariencia física de la pobreza, supieron enfocarse en su objetivo de ser ricos sin darle importancia a lo que estaban viviendo en este momento a pesar de todos los inconvenientes que eso ocasionaba. Ellos consideraban su situación de pobreza como una etapa temporal y necesaria en el proceso de creación de sus metas, aunque solo fuera para aprender a apreciar la abundancia. Es por eso que es tan importante tomar conciencia de sus pensamientos y de controlar su dirección. Un empresario o un atleta exitoso nunca pensarán que sus objetivos son imposibles de alcanzar, aunque ignore cómo los logrará y a pesar de que su entorno lo desanime. Al minuto que deje la duda entrar en su mente, se derrumban todas sus posibilidades de realizarlos. Al contrario, a pesar de las apariencias actuales, él se ve exitoso y se imagina ya con la medalla en el cuello, o con el dinero entrando a profusión en su cuenta bancaria. Así que, la humanidad en su totalidad es y será siempre rica en abundancia. La abundancia es el valor, predeterminada, del universo entero. Y si los individuos son pobres, es porque ellos no controlan la dirección de sus pensamientos y no siguen ese cierto modo de pensar y hacer las cosas que hacen rico al hombre individual. Pensar y después actuar de manera inspirada. Dedicando 99% de su atención haciendo crecer en usted el sentimiento que busca a sentir y dedicando solamente 1% de su atención a emprender una acción inspirada, usted provocará un potente movimiento en el sentido de su deseo, manteniéndose en un estado de bienestar y de felicidad durables. La acción más productiva es la acción inspirada por un objetivo superior claramente identificada desde el principio, que son los deseos universales de libertad, crecimiento y de alegría. Abraham Hicks, el poder de crear. Usted debería saber ahora que, esperando a que las circunstancias, los eventos y las personas a su alrededor le hará sentirse feliz, esto no sucederá. Usted va a perder su tiempo y su energía para muy pocos resultados. Usted tiene que empezar a invertir el proceso que le fue enseñado hasta ahora y que consiste en reaccionar bajo el efecto de un pensamiento impulsivo provocado generalmente por un evento indeseable o por una carencia. 1. Actuar diagonal hacer 2, para tener 3, con la esperanza de estar bien. Esta manera de reaccionar nos lleva muy a menudo a trabajar a regañadientes para poder obtener lo que debería hacernos, en el futuro, quizás felices. Usted debe desarrollar la costumbre de pararse un momento antes de pasar a la acción para preguntarse si esta acción mejorará su estado de ser. Usted debe poder identificar, en primer lugar, el estado de ser que quiere sentir, porque ser feliz es lo más importante en el proceso de creación. Después, podrá seguir sus inspiraciones interiores y actuar adecuadamente con el fin de adquirir los objetos que le permitirán alcanzar sus objetivos. Para hacer. Ser feliz e inspirado. Para tener. En realidad, si usted busca ante todo sentirse bien en todo tiempo, lo demás no importará porque usted no dependerá más de las circunstancias, de los eventos, de las personas a su alrededor para ser feliz. No necesitará más una casa lujosa, ni de su automóvil de sus sueños, ni del amor perfecto. Pero, extrañamente, es preciso en este momento que la casa lujosa, su automóvil de sus sueños,
el amor perfecto, vendrán a usted sin que usted los busque. Nunca se dio cuenta cómo es difícil encontrar el amor mientras que usted es soltero y lo busca. Y cómo es difícil encontrar un empleo cuando usted es desempleado. Pero, apenas usted encontró el amor que los amantes se ponen a girar a su alrededor, apenas encontró un nuevo empleo que se le aparecen más oportunidades de trabajo. De hecho, son sus nuevos pensamientos y emociones, ahora marcados con alegría, excitación y felicidad, que atraen hacia usted todas estas cosas maravillosas. Haga todo lo que usted pueda para ser feliz y deje las cosas venir hacia usted. Frente a cualquier evento que se ofrece a usted o toda acción que usted debe realizar, conteste antes a la pregunta siguiente: ¿cómo desea sentirse? Su respuesta inspirada debería reflejar el objetivo de la experiencia terrestre descrita al primer capítulo de este libro, es decir, de permitir que usted pueda vivir todas las experiencias que se le ofrecen de manera más feliz que se puede. Y nuestra felicidad se exprima a través de los 3 deseos fundamentales comunes a todos los seres. El crecimiento. Hemos venido a este planeta con el intenso deseo de vivir experiencias excitantes de formas ilimitadas, ya sea por medio del aprendizaje de nuevos conocimientos y diagonal o del descubrimiento de nuevos lugares y diagonal o de encuentros con personas inspiradoras. El crecimiento personal es una fuente importante de satisfacción y de felicidad, mientras la estagnación convierte la experiencia humana aburrida y, a todos los efectos prácticos, inútil. Yo quiero sentirme realizado y entusiasmado de evaluar, de aprender, de descubrir y de vivir nuevas experiencias. La vida es una aventura excitante. La libertad, a pesar de las restricciones exteriores, cada uno tiene el poder de elegir sus propios pensamientos, y entonces, sus propias experiencias de vida. Ahora bien, estas no tienen que ocurrir por medio de esfuerzos sobrehumanos o de batallas contra lo que no queremos, sino a través del dominio alegre de los elementos de su vida como este manual lo enseña. Yo deseo estar continuamente en armonía con mí mismo, con mis deseos, con los demás y con el universo entero mientras me quedo conectado a la vez a mi experiencia terrestre y a mi ser interior. Yo niego de conformarme a las restricciones de esta dicha realidad. Yo soy el potente creador de mi experiencia terrestre. La alegría, como lo hemos visto, la alegría no tiene que ser la consecuencia de las circunstancias de la vida. Es la libertad de elegir sus propios pensamientos que permite la felicidad. Las personas felices han decidido interiormente ser felices y niegan que su felicidad depende de lo que pasa durante su experiencia terrestre. Es por esta razón que algunas personas que viven condiciones difíciles, como la experiencia de una enfermedad degenerativa o de un encarcelamiento, son más felices que muchos habitantes de este planeta. Yo deseo sentirme bien, feliz, rebosante de energía inagotable, devorando cada momento de esta experiencia. Por eso podemos deducir que el deseo de las riquezas responde directamente a estos deseos de crecimiento, de libertad y de alegría, y que es una solicitud legítima y noble. Una vez que usted ha determinado cómo quiere sentirse, el siguiente paso consiste en permitir que se eleve su nivel vibratorio, es decir, a empezar ya a sentir lo que quiere sentir. Siéntese en un lugar tranquilo, cierre los ojos e imagínese en una situación que le permite vivir lo que usted desea sentir. Por ejemplo, si usted busca sentirse bien y libre, imagínase sentado en un sitio apacible admirando la belleza de la naturaleza, a escuchar el canto de los pájaros, disfrutando plenamente del tiempo que pasa. Es solamente a partir de este estado de espíritu que vibra positivamente que usted debe pedir lo que quiere. No fuerce nada y no tenga prisa a actuar prematuramente. Es con el tiempo que verá fluir hacia usted nuevas ideas inspiradoras que motivarán sus acciones. Entonces, podrá emprender acciones que, hasta ahora, le parecían pesadas, con alegría y con una energía renovada porque cada acción inspirada siempre está cumplida con alegría. Que su preocupación principal sea de sentirse bien a cada momento. Abraham Hicks. En resumen, el pensamiento intenso es creativo. Él provoca todos los movimientos hacia la realización del objeto del pensamiento. Mi experiencia terrestre es la imagen exacta de lo que creo que puede ser mi experiencia, teniendo en cuenta todas las restricciones y limitaciones que le impongo. Para poder cambiar los parámetros de mi experiencia terrestre, basta con cambiar mi manera de pensar,
de ver y de creer mi experiencia terrestre. Proceso de acciones inspiradas por un estado de bienestar. En primer lugar, identifique y alcance el estado de ser que quiere sentir. Luego, identifique y pide lo que quiere tener. Y finalmente, en último lugar, emprenda las acciones diarias bajo la inspiración y con una alegría revitalizada.